Hola, nosotros les vamos a presentar la organización internacional que es el Banco Mundial. El equipo está conformado por Zuli, Daniel, Jorge, Diana y Alison. El primer punto a tratar es la historia del Banco Mundial. Para estudiar la historia del Banco Mundial tenemos que remitirnos a finales de la Segunda Guerra Mundial, cuando Europa vivía una crisis tanto económica, tanto como en su mismo país, porque la mayoría de sus edificios estaban destruidos debido a esta guerra. En 1944 se juntan los máximos exponentes tanto económicos, políticos, sociales y líderes de ese tiempo en Bretton Woods, en New Hampshire. En este lugar se crean dos instituciones que iban a fomentar el desarrollo económico de Europa principalmente y posteriormente del mundo, que sería el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, que sería después el Banco Mundial, y el Fondo Monetario Internacional. El primer país que ayuda el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento es Francia, con 250 millones de dólares para su reconstrucción económica y del mismo país. Posteriormente, otras instituciones iban a seguir este mismo proyecto, creando así lo que sería después llamado el Grupo del Banco Mundial. El Banco Mundial tiene como objetivos fundamentales: 1. Reducir la pobreza extrema al 3% menos para el 2030 y 2. Promover la prosperidad y una mayor equidad en el mundo en desarrollo. El presidente actual es Jim Yong Kim desde el 2012. La conforman 5 instituciones. La primera es el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, el BIRF, que otorga préstamos a gobiernos de países de ingresos medios y de ingresos bajos con capacidad de pago. La segunda es la Asociación Internacional de Fomento, que concede préstamos sin intereses o créditos, así como donaciones a gobiernos a los países más pobres. 3. La Captación Financiera Internacional es la mayor institución internacional de desarrollo dedicada exclusivamente al sector privado. Ayuda a los países en desarrollo en lograr un crecimiento sostenible. El Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones fue creada en 1988 para promover la inversión extranjera directa en los países en desarrollo y apoyar el crecimiento económico, reducir la pobreza y mejorar la vida de las personas. La última institución del Grupo del Banco Mundial es el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones. Presta servicios internacionales de conciliación y arbitraje para ayudar a resoluciones sobre inversiones. Todos los componentes del Grupo del Banco Mundial son propiedad de los países miembros. Cuando un país se incorpora al banco, garantiza una suscripción de capital, pagando solo un pequeño porcentaje de dicha garantía. El resto del dinero es pagadero de la vida y sirviente de garantía blindada, es decir, asegura el pago de la deuda. Los principales países que tienen el mayor porcentaje de los votos en el Banco Mundial son Estados Unidos, Japón, Alemania, Francia, Reino Unido y China. Como ya lo mencionaron anteriormente, dentro de los principales objetivos del Banco Mundial está terminar con la pobreza extrema y el otro objetivo es promover la prosperidad compartida. También debemos de recordar que el surgimiento del derecho económico internacional no ha cambiado a los estados como el principal actor de las relaciones internacionales, pero que debido a los intercambios económicos que rebasan las fronteras ha obligado a generar instituciones. En este sentido, el Banco Mundial es una fuente fundamental de asistencia financiera y técnica para los países en desarrollo de todo el mundo. También tengamos presente que dentro de las actividades que tiene establecidas el Banco Mundial se encuentran una serie de proyectos en todas las regiones del mundo. Con esto podemos tener un claro ejemplo de que las instituciones tienen un papel muy importante en la legislación internacional en materia económica. Sin embargo, no son instituciones equilibradas y tampoco son instituciones para todos los países, ya que, como sabemos, las instituciones siempre dan prioridades a ciertos estados dependiendo de su nivel de hegemonía y buscan siempre los propios intereses. La corrupción a nivel internacional es uno de los principales objetivos que busca combatir el Banco Mundial. Este combate a la corrupción inició en 1996, cuando el presidente de la institución, James Wolfensohn, pronunció un discurso ante todos los accionistas sobre el cáncer de la corrupción e integró por primera vez en una institución multilateral este tema al programa de desarrollo. El banco ha iniciado desde entonces más de 600 programas contra la corrupción en casi 100 países. Los estudios realizados por el Banco Mundial demuestran que más de $1 billón estadounidenses se paga cada año en sobornos. Este no es un tema exclusivo de los países en desarrollo.
También se da en países desarrollados y en todos niveles. Esta cifra de $1 billón solo es una parte del costo total de la corrupción, lo cual representa un obstáculo para combatir problemas como pobreza, hambre y desempleo. Los países en vías de desarrollo que han reducido la corrupción a niveles comparables a países industrializados demuestran que no es necesario ser considerado un país rico para combatir la corrupción. Ante las distintas formas que toma la corrupción en todos los ámbitos de la vida diaria, la estrategia del Banco Mundial es tomar en cuenta cuestiones de gobernabilidad de los países a los que realiza préstamos. Actualmente más de 40% de las operaciones realizadas incluyen este contenido. El Banco Mundial cuenta con una línea telefónica directa para denuncias desde cualquier parte del mundo y apoya a otras instituciones e iniciativas sobre este tema. ¿En qué problemas actuales incide el Banco Mundial? Algunos de los objetivos que tiene el Banco Mundial van encaminados hacia el cumplimiento de los objetivos del milenio, por lo cual, en cuestiones de seguridad hídrica, le compete comprometerse con instituciones que se ocupen de reunir el financiamiento para enfrentar problemas sistemáticos como el desafío de proveer suficiente agua para los servicios de los ecosistemas, saneamiento y agua potable para todos, que a su vez son acciones para lograr los objetivos de desarrollo sostenible, en los cuales el agua es un elemento esencial. Por otro lado, en un informe del Banco Mundial, se estima que la mayoría de los refugiados por causa de 10 conflictos han encontrado acogida en 15 países. El desplazamiento forzado es una crisis centrada en los países en desarrollo, los que acogen al 89% de los refugiados y al 99% de los desplazados internos. Si bien la crisis actual es grave, se estima un número notificado de 65 millones de personas en situación de desplazamiento forzado. El informe se atribuye a países en conflictos como es el caso de Afganistán, Irak, Siria, Burundi, la República Democrática del Congo, Somalia, Sudán, Colombia, el Cáucaso y la ex Yugoslavia. Ante esto, el presidente del Grupo Banco Mundial, Jim Yong Kim, mencionó que el desplazamiento forzado priva de oportunidades de desarrollo a millones de personas y crea un obstáculo para nuestras fuerzas encaminadas a poner fin a la pobreza extrema, que se atribuye a más tardar en el 2030. La contaminación del aire es ya el cuarto factor de riesgo más importante de muerte en el mundo. Si bien los fallecimientos relacionados con la contaminación afectan principalmente a niños pequeños y a los ancianos. Estas muertes también pueden provocar una pérdida de ingresos laborales entre la población en edad de trabajar. La pérdida de vidas constituye una tragedia. El costo para la economía es considerable y esto es importante porque la pérdida de vidas por causa de la contaminación del aire causa sufrimiento humano y reduce el crecimiento económico. Pero no todo es color negro. Tan solo en México se estima que Puebla, Jalisco y el Estado de México han sido los que más avanzaron hacia las mejores prácticas internacionales. Pues, conforme a la sexta edición de Doing Business en México, los esfuerzos de los gobiernos de dichas entidades mexicanas se deben a la digitalización de trámites, procesos burocráticos y a la fusión de trámites. Esto gracias a la creación de ventanillas únicas y las mejoras por la implementación de los juicios orales mercantiles. En conclusión, Banco Mundial nació en un contexto de crisis, donde Estados Unidos buscaba ser una hegemonía. Los objetivos han ido cambiando de acuerdo a los problemas de la sociedad internacional. En la actualidad, sus principales objetivos han sido combatir la pobreza y fomentar el desarrollo. Sin embargo, la pobreza nunca ha dejado de aumentar y el crecimiento ha sido más acelerado. La brecha entre países desarrollados y en desarrollo se ha ampliado. Esto demuestra que las políticas no son del todo funcionales y hace falta replantearlas para acabar con los problemas de fondo.